capítulo 1 del libro de Job. Yo voy a leer todo el capítulo, es un texto extenso. Es quizás la primera vez que voy a estar tratando un texto tan extenso como este, pero yo creo que la historia vale la pena que lo hagamos. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha, Ivy, ahora. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y he querido tomar la historia de Job porque es la historia más fascinante, más profunda, más difícil de entender acerca de la interacción de Dios con el hombre, con Satanás, el dolor, el sufrimiento, las pruebas, las vicisitudes y los propósitos que Dios persigue interactuando con todas esas cosas a la vez. La historia de Job no es una historia fácil. Pero yo quiero en este momento de la iglesia revisar algunas cosas, porque yo no creo que es un accidente. No creo que es simplemente algo fortuito que en medio de esta serie, la iglesia que Dios quiere, Dios haya permitido que nuestro templo se haya quemado por completo y que hayamos perdido gran parte de aquellas cosas, ¿verdad?, que representaban nuestra comodidad, representaban el lugar donde podíamos ir, nuestras facilidades, nuestros instrumentos, nuestros equipos de música.
Y yo creo que Dios en su soberanía, que es exactamente lo que es resaltado en el libro de Job, lo ha permitido con un propósito y por un propósito. La pregunta no es si esto tiene propósito o no, la pregunta es ¿cuál es? Decía un autor que leía anoche, con el cual estuve de acuerdo hasta que llegó a esta parte donde decía, hay una gran cantidad de sufrimiento que no tiene ningún sentido. Blasfemia. No es verdad. Y yo creo que nosotros necesitamos detenernos, porque no creo que es mera coincidencia que esto haya ocurrido en momentos en que estamos llamando a la iglesia precisamente a levantarse en contra de las falsas enseñanzas de los falsos apóstoles y de los falsos maestros de nuestros días. Yo tampoco creo que es puro acto del destino que 3 días después de los ancianos de la iglesia haberse reunido y haber hecho un compromiso más formal que nunca, más cabal que nunca, a luchar por la causa de Cristo, a levantar la IBI y a comprometerse con la causa de Dios, yo no creo que es fortuito que 3 días después el templo donde nos habíamos reunido se haya ido en llamas. Yo creo que el archienemigo del pueblo de Dios, Satanás, ha comenzado a inquietarse y ha comenzado a inquietar a sus seguidores. Yo creo que cada una de esas cosas necesitan ser ponderadas, pero yo necesito recordarnos que cuando comenzamos a pasar por las tribulaciones hay varios riesgos inherentes a la prueba. Yo quiero mencionar cada uno de ellos antes de entrar a lo que es la historia de Job. Y lo primero es que, el primer riesgo es que podamos tomar esta experiencia a la ligera y pensar que de la misma manera que Dios bendijo a Job y le dio 2 veces lo que tenía, que de esa misma manera, gloria a Dios, aleluya, estamos a la expectativa porque eso es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros. Y Dios pudiera hacer eso o más, pero no nos ha prometido eso ni nos ha garantizado eso todavía. La historia de Job no se conoce hasta el final, no se entiende hasta el final. Y yo creo que nosotros estamos en el prefacio, en la introducción de este capítulo, de este libro que Dios ha abierto para nosotros en este momento. Y no podemos apresurarnos a llegar a las conclusiones todavía. Yo le puedo decir que desde que esto ocurrió, en los primeros 10 minutos de la información haber llegado a mis oídos, hasta el momento que estoy hablando, no he cesado de meditar y de preguntarle a Dios. Pero no podemos todavía concluir porque no sabemos todas las respuestas a los propósitos de Dios aún. No nos apresuremos a salir de la crisis antes de aprender las lecciones, porque nos haga falta nuestra comodidad. Recordemos que la comodidad es buena, pero no necesariamente contribuye a formar el carácter. Que el tener recursos es bueno, pero no necesariamente contribuye a confiar en Dios. Que el tener las necesidades cubiertas también es bueno, pero no necesariamente contribuye a nuestra santificación. La comodidad, las necesidades cubiertas, los recursos son buenos siempre y cuando puedan ser manejados por un corazón trabajado por Dios y que camine en humildad delante de Dios. Tenemos otro peligro, un segundo peligro, y es que no detengamos a reflexionar y a hacer introspección sobre nuestras vidas y que producto del esfuerzo humano nos levantemos rápidamente, si estemos caminando y ahí está la IBI otra vez, corriendo como corrió antes. Eso es un riesgo y que lleguemos a pensar, lo logramos nosotros y no Dios. Hay un tercer riesgo y es que simplemente pensemos que esto es un accidente, los accidentes ocurren y ciertamente ocurren, y que no hay ningún propósito en esta experiencia. Yo creo que hay un cuarto riesgo, es que la IBI se amedrente de Satanás, su archienemigo, el archienemigo del pueblo de Dios, y que algunos no quieran continuar luchando, echando el pleito, la batalla por la causa de Cristo. Y si hay algo que yo quiero afirmar en esta noche, que no nos cansaremos hasta que hayamos entrado en gloria.
Yo creo que la carrera apenas ha comenzado. Y quizás uno de tus mejores días están delante de poder brillar para Dios en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, de tal manera que se sepa que hay un Dios en el universo que es soberano sobre los hijos de los hombres. Yo creo que hay un quinto riesgo. Y es que realmente entendamos que necesitamos ciertamente hacer revisión de nuestras vidas, pero que nosotros, cada uno de nosotros, comencemos a revisar la vida del otro. Y de repente nos estemos percatando de qué es lo que tiene mal Pedro y Juan y Santiago, cuando en realidad Dios no santifica su vida cuando Pedro se percata del pecado de María, sino cuando María se percata del pecado de María. De manera que nosotros necesitamos hacer una introspección personal a lo largo de los días, de las semanas, porque la sabiduría de Dios tendrá que ser revelada precisamente de una manera progresiva por lo terco y limitado que somos nosotros. Yo creo que este capítulo primero del libro de Job nos ayuda a entender, y esto es lo primero a lo que yo quiero llamar la atención, que en este momento la prueba de Job no tiene que ver con un pecado en la vida de Job. Tiene que ver con su integridad. José fue sometido a prueba por su integridad. Pablo estuvo a prueba por su integridad. Daniel estuvo a prueba por su integridad. Jeremías estuvo a prueba por su integridad. Muchas veces la integridad nos va a costar. Y una de las cosas que revisábamos como líderes en este retiro era precisamente la necesidad de caminar en integridad de corazón delante de Dios. Esa integridad, si la abrazamos, va a tener un precio, va a ser probada, y hasta que no sea probada no es verdaderamente integridad. La manera como yo sé que esta prueba de Job no tiene que ver con un pecado en su vida es porque 3 veces en capítulo y medio Dios afirma que Job es un hombre irreprochable. Job 1:1, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8, y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 2:3, y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escucha lo que Dios le dice a Satanás, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios le está diciendo a Satanás: tú me incitaste contra mi siervo. A causa de su integridad, sin causa, me has incitado. Job no tiene idea de que aquí hay un conflicto cósmico que está siendo llevado a cabo entre Dios y Satanás. Y nosotros tampoco tenemos idea de lo que está ocurriendo en esas dimensiones, aunque muchos pretenden conocerlo. Para Job guardar su integridad no le fue fácil. Es mucho más fácil guardar la integridad a veces cuando se tiene poco, pero mucho más difícil cuando se tiene mucho. Y dice el texto que no había un hombre más grande en todo el oriente que Job. Y guardar la integridad en medio de la abundancia no es tarea fácil, pero Job lo hizo. Nosotros no sabemos mucho acerca del estado espiritual de sus hijos, pero Job estaba preocupado no solamente con su santidad, estaba preocupado con la posibilidad de que sus hijos pudieran haber pecado. El texto dice, en su corazón, en otras palabras, hasta donde Job pudiera saber, sus hijos no estaban pecando de acción, pero por si acaso, en estas comelonas, en estos banquetes que estaban teniendo, el texto sugiere como que era cada día estos 7 hermanos, cada uno tenía su propio día, invitaban a las 3 hermanas y como que semana tras semana ellos se reunían, comían juntos, y al final de este ciclo Job decía, por si acaso mis hijos pecaron en el interior de su corazón, él ofrecía entonces sacrificios conforme al número de ellos, 1 por cada hijo. Hasta ahí estaba Job preocupado con la integridad de su casa. Y cuando Dios comienza a hablarle a Satanás, lo que se pone en tela de juicio es la integridad de Job.
Y lo que Dios le dice a Satanás, ¿tú te has fijado en Job? ¿Te has fijado en mi siervo, temeroso de Dios, irreprochable? Esa palabra Dios no la pronuncia acerca de mucha gente. Ezequiel 14 nos habla de 3 hombres que Dios, en buen dominicano, le saca su plato aparte en términos de la integridad. Daniel, Noé y Job. Dios ha elegido a Job para tener una contienda acerca de cuánto el hombre le es capaz de seguirle, por razones que Satanás no cree. Satanás no cree que nadie puede seguir a Dios, sino es simplemente por las bendiciones que recibe. Y es por eso que Satanás le dice, claro, tú le has cercado, tú le has protegido, tú has multiplicado sus bienes, él es tu niño lindo, claro que Job te va a seguir. Y Dios quiere probarle a Satanás que Job no le está siguiendo simplemente por las bendiciones, sino que Job le ha llegado a conocer de tal manera que él es capaz de seguirlo simplemente por lo que Dios es. Y Dios pone a Job en las manos de Satanás. Satanás creía que todos los hombres son iguales. Satanás creía que todos los hombres son como aquellos que Cristo describe en la parábola del buen sembrador. Oí estos 2 textos esta mañana, increíblemente, estaban en este mensaje y pensé que Dios estaba confirmando que lo usara esta noche. Pero cuando Cristo da la palabra del buen sembrador, o mejor dicho, del sembrador, Él habla y dice en Mateo 13:20, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Esa fe no perdura, esa fe caduca. Satanás creía que la fe de Job era de ese tipo. Ciertamente muchos son los que tienen fe de esa manera. Muchos son los que ciertamente nunca han examinado su fe. Satanás pensó que Job era uno de esa clase de gente. Cuando Pablo viene en el Nuevo Testamento, él nos hace una observación que yo creo que todos nosotros necesitamos hacernos en tiempos como este. Pablo dice a los Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Déjame leértelo como la Biblia al día lo parafrasea, que es un excelente paráfrasis. Dice, examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos aunque en realidad no lo son? El próximo versículo entonces Pablo agrega, quiero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen y de veras pertenecemos al Señor. ¿Te has preguntado si Dios alguna vez hiciera contigo lo que hizo con Job y te quitara las bendiciones, te quitara tus posesiones y llegara al punto incluso de quitarte tu salud, como más adelante lo supo hacer? ¿Te has preguntado cuál sería tu reacción? ¿Pudieras tú ser encontrado en la fe aún, o pudieras tú ser encontrado con la esposa de Job que estaba a punto de maldecir a Dios y fue la sugerencia, el mejor consejo que ella le pudo dar a Job en medio de la dificultad fue precisamente que maldijera a Dios? Nota algo cuando Dios habla con Satanás, que cuando Dios le dice, ¿tú has notado a Job, mi siervo, temeroso, intachable, irreprochable? Que Satanás no le dice, Job, ¿y quién es Job? No, él sabe bien. En otras palabras, él le tiene el ojo echado a Job. Él está loco por hacerlo caer. Lo que pasa es que hasta ahora él no ha podido. Dios no le ha dado permiso. Dios le tiene un cerco. Y eso es una buena lección, Ivy. En este momento en que la iglesia vive amedrentada por Satanás, reprendiendo a Satanás, loca con Satanás, que cuando Dios pone su cerco alrededor de ti, Satanás no puede ponerte un solo dedo si Dios no da permiso.
Y cuando Dios le dice, ¿han notado mi siervo Job? Satanás está diciendo que sí lo he notado. Claro que sí. E incluso sé por qué él está tan bien. Es que tú no me dejas tocarlo. Tú no me dejas probarlo. Tú lo tienes cercado. Bien le dice Dios a Abraham, no temas. Yo soy tu escudo por delante y por detrás. Mientras Dios sea mi escudo, no hay nada ni nadie que pueda acercarse a mí. Y Satanás estaba frustrado, pero Dios le dice, ahí está Job, tú lo tienes. Satanás está acusando a Job de que es un buen aprovechado, de que él sigue a Dios simplemente por las bendiciones, por lo que recibe. Dios está diciendo, no, ve y prueba su integridad. Y Satanás acepta el reto. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Ya tú oíste lo que ocurrió? En un solo momento, él pierde sus bueyes. En un solo momento, sus criados son muertos por saqueadores, los sabeos, los aldeos. Tuviste como en un solo momento fuego cayó del cielo. ¿Te das cuenta de todo lo que Satanás puede hacer? Fuego cayó del cielo que sus criados interpretaron que era fuego que provino de Dios porque vino de arriba, cuando en realidad era de Satanás, y consumió las ovejas y a los criados, dice el versículo 16. En un solo momento Satanás levantó un viento recio, hizo caer la casa y mató a los 10 hijos de Job. Nuestro enemigo tiene límites, la soberanía de Dios, pero Él es poderoso. Él es capaz de mover los corazones de hombres malvados como los sabeos y los caldeos y hacer que ellos se muevan en contra de Job y sus criados y sus posesiones. Ahí está la historia. Él es capaz de hacer llover fuego del cielo de tal manera que consuma parte de las posesiones de Job. Ahí está la historia. Él es capaz de levantar vientos y hacer incluso que toda una casa se pueda colapsar, matando a los 10 hijos de Job, y lo creemos porque la palabra así lo afirma. Él es poderoso, Él es capaz, Él es sagaz, Él juega sucio, pero Él tiene limitaciones cuando tiene que ver con los hijos de Dios. Y todo esto tenía un propósito, tenía una finalidad en la mente de Satanás. Escucha qué es lo que Satanás le dice a Dios. Quítale todo eso y tú vas a ver si Él no te maldice en tu cara. Esas no son formas de hablarle a Dios. A menos que tú seas Satanás. No tiene escrúpulos. Juega sucio. Es un inmoral y es un acusador. Satanás está acusando a Job de que él le sigue por las bendiciones que recibe. Y le dice, tan pronto tú le quites esto a él te va a maldecir en tu misma cara. Satanás sabe que él no puede interferir, él no puede luchar con Dios cara a cara, pero él sabe que él puede lograr manchar la integridad de sus hijos, y si él logra manchar la integridad de sus hijos, cuando lo haga, él habrá desactivado, hecho inoperante, inactivo, desactivado, quizás sea la palabra, a ese hijo o a esa hija de Dios para los propósitos de Dios. Satanás está tentando a Job en este momento de que maldiga a Dios. La tentación que la esposa no pudo resistir, eso es exactamente lo que ella recomienda que él haga. Ella se rinde primero, Job no lo hace ni ahora ni después. La historia se complica con Job más adelante, pero no con lo que Satanás pensaba que iba a ocurrir, y era que él iba a maldecir a Dios en su propia cara. Pero ese es el tentador, el que va a estar detrás de cada uno de nosotros y detrás de la Ivy también. Si tú quieres mantener tu integridad, tú vas a ver lo poderoso que son las tentaciones. Decía C.S. Lewis que solamente aquellos que han tratado de resistir las tentaciones saben el poder que ellas tienen. Porque los demás no conocen el poder de las tentaciones, simplemente se entregan a ellas. Solamente aquellos que han tratado de resistirla conocen el poder de las tentaciones. Los demás no tienen idea porque simplemente se entregan
a ellas. Pero sabes una cosa, si tú quieres caminar en integridad de corazón, si el liderazgo de la IBI, como se comprometió en este retiro, quiere caminar en integridad de corazón, él va a ser, ese liderazgo va a ser probado y va a ser atacado, porque si hay algo que Satanás odia es la integridad del caminar de los hijos de Dios. La razón por que lo odia es porque él sabe que tan pronto él logra manchar la integridad de sus hijos, ese hijo no va a ser usado por Dios. Satanás sabe que si él logra manchar la integridad de una iglesia, esa iglesia no va a ser usada por Dios. Él está detrás, él odia la integridad del pueblo de Dios, él odia a los hombres, las mujeres que quieren caminar en integridad de corazón. Él los persigue, los estudia, los busca, los tiene acechados hasta que Dios le dé permiso. Porque él sabe que si Dios decide usar a un hombre, a una mujer, si Dios decide usar a una iglesia, es mucho el daño que esa persona o esa iglesia puede hacer al mundo de las tinieblas si Dios se propone usarle. Se levantó Job, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Escucha esto, escucha este comentario de parte de Dios. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Wow. No culpa a Dios, no cuestiona a Dios, no se desilusiona con Dios, no se aira contra Dios, no está desconcertado en medio de la prueba. Hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos cultivado una relación con Dios hasta el punto de que nuestra primera respuesta a la calamidad es una de adoración? Job no comienza a adorar a Dios ese día. Él tiene una experiencia continua con Dios que le define como temeroso de Dios. Cuando la experiencia llega, lo único que Job hace es continuar haciendo lo que él tenía una vida haciendo: adorar a Dios, reconocer su soberanía, reconocer que Él está bajo su dirección y simplemente reconocer que Él es Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si esta noche, yo no quisiera ser tan personal, pero si esta noche, en este momento, sonara tu celular y te informan que uno de tus hijos ha muerto, ¿sería tu respuesta la de arrodillarte, postrarte en tierra como Job y decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor? Pudiéramos leer esta historia y decir: yo no sé cómo este hombre lo hizo. Fueron 10, no 1, 10. Y quizá pudiéramos decir: yo no sé cómo este hombre lo hizo, pero recuerda, este no es cualquier hombre. Cuando Dios habla de 3 hombres a quien Él le saca su plato aparte, está Noé, está Daniel, está Job. Este es un hombre con una relación con Dios férrea. Esa es la razón por la que Dios le escoge para guerrear a través de él. Porque Él sabe que con el trabajo que Dios mismo ha hecho en Job, Él es el mejor candidato en ese momento, en esa región, para Dios llevar a cabo esta prueba. ¿Sería esa nuestra respuesta? ¿Es esa la respuesta de la IBI, de la iglesia? Recuerda, esto es una prueba mínima. Aquí estamos todos. Este lugar es tan bueno y tan cómodo, quizás más cómodo que el otro. Tenemos parqueos. Esto no es una prueba real, esto es simplemente una antesala a algo que pudiera posteriormente convertirse en una prueba. ¿Cuántas iglesias tendrían la oportunidad de perder su templo
y ahora has de perderlo, haber conseguido este lugar. Ahí no hay nada de vanaglorioso, simplemente la gracia de Dios, pero el reconocimiento de que esto realmente no es una prueba. Yo no sé si esto va a terminar aquí, pero yo me sospecho que si Dios va a usar a Ivy grandemente, esto no será la última prueba, ni es la peor de ellas. Yo creo que vendrán otras, y que este es el principio de algo que Dios quiere hacer para comenzar a preparar su pueblo para lo que Él quiere hacer a través de su pueblo. Y yo creo que entonces, bajo ese entendimiento, nosotros debiéramos comenzar a reflexionar, a inspeccionar nuestras vidas y ver dónde nosotros estamos. Si Ivy va a ser más bendecida por Dios, como alguna gente me ha escrito, me ha llamado, algunos pastores me han animado a esperar lo que Dios va a hacer de ahora en adelante. Si Dios va a hacer eso, a mí no me queda la menor duda de que seremos probados más grandemente. Habrá cosas que ajustar, estilos de vida que cambiar, cosas a las que tenemos que renunciar. Pero si de algo estoy seguro es que nosotros no podemos caminar con Dios y continuar en la misma dirección en que veníamos todo el tiempo en nuestras vidas. Esas dos cosas son incompatibles. Habrá cosas que dejar a un lado. En la medida en que tengamos que funcionar en un lugar que no es el nuestro, habrá ajustes de actividades que tengamos que hacer en el nombre de Cristo. Se lo pido desde ahora, no comencemos a quejarnos cuando los ajustes tengan que hacerse. No hay otra manera de hacerlo. Y las incomodidades son buenas, nos forman, nos forjan, nos dejan ver qué es lo que realmente Dios valora, nos ayudan a clarificar las prioridades, nos ayudan a clarificar, a afirmar, a abrazar, a proclamar y a valorar lo que realmente Dios valora. Lo temporal, lo pasajero, aquello que yo dejo de usar cuando cierro los ojos y me muero, no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Y tanto que lo valoramos nosotros. Lo guardamos, lo aseguramos. Dios ha puesto a su Hijo a través de una prueba porque Él quiere hacer algo en Job y enseñarle cosas que Job todavía no conoce. Hay una segunda conversación entre Dios y Satanás. Escúchame por un momento. Capítulo 2. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? En otras palabras, Satanás vive rondeando la tierra. Él vive acechando a los hijos de Dios, que Él pudiera en un momento dado sembrarle una zancadilla y hacerlo caer. Satanás respondió: de recorrer la tierra y de andar por ella. Es como quien dice: ¿qué más? Eso es lo que yo hago todos los días. El Señor, vuelve el Señor con Job y le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Esta es la tercera vez. Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel. Es freco este hombre, este individuo. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Eso es lo que Satanás quiere, darse el gusto de oír, que Job pueda decirle: maldito seas tú, Jehová. Quítale la salud, a ver si no te va a maldecir en tu propia cara. Satanás está enojado que Dios lo ha tirado del paraíso, que lo ha tratado de la manera que lo ha tratado desde entonces, y él quiere oír a cada individuo, cada hijo de Dios en especial, maldecir a su Dios. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Por eso Satanás no quería a esta mujer. Mejor se la dejo a Job. Me es más beneficioso al lado de él que al lado mío. Pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia has hablado? Aceptaremos, escucha a Job, cómo entiende la soberanía de Dios en el dolor, en el sufrimiento, en la aflicción. Lo que la iglesia de hoy no entiende, que vive proclamando bendiciones y todas las pruebas no vienen de Dios y no la quieren. Y siempre todo esto tiene que ver con Satanás. Escucha cómo Job lo entiende. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Escucha a Dios hablando una vez más, porque esto fue inspirado por el Espíritu de Dios. En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¡Wow! Quisiera tener un tío así. Este hombre no hay quien lo conmueva. Él entiende a Dios en su soberanía. Él no sabe lo que está pasando allá arriba, pero él sabe una cosa. Si tiene que ver con su universo, Dios está inmiscuido. Yo no sé qué es lo que está pasando entre Dios. Él nunca lo supo. Job no es el autor de este libro. Yo no creo que hay un académico que crea que Job es el autor de este libro. Él nunca entendió qué fue lo que pasó. Job se muere en su ignorancia de qué pasó. De lo que él sí está seguro y mantiene esa posición a lo largo de los discursos de su libro. Dios tiene que ver con esto. Y Job comenzó muy bien, pero en un momento dado Dios tiene que reprenderle. Pero en este momento Dios le dio un permiso más amplio a Job, a Satanás. Y le permite enfermarlo. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la capacidad, el poder de nuestro enemigo? Tenemos que entender varias cosas de él. Él puede mover las fuerzas de la naturaleza. Él puede hacer llover fuego. Él puede mover el corazón de malvados. Él puede, aquí está, él puede enfermar a un individuo. Lo llenó de llagas desde la coronilla hasta los pies, pero entiende esto también. Para hacerlo, tuvo que esperar que Dios quitara el círculo de protección sobre la salud de Job. ¿Y te vas a amedrentar de un enemigo que tiene que pedir permiso a tu dueño? ¿Te vas a amedrentar de alguien que, aunque es poderoso, no puedes tocarte a menos que el que te compró le dé permiso? Y aquí tú ves entonces la interacción entre el poder de Satanás, la soberanía de Dios y el verdadero poder de Dios. Escúchame algo que hemos estado diciendo desde el principio. Lo que está aquí en juego y por probarse es la integridad de Job. Dios la hace notar 3 veces. Satanás está de acuerdo con que Job es un hombre íntegro, excepto que él cree que es por las razones equivocadas. Y su esposa se ha dado cuenta también de que su esposo es un hombre de integridad. Le dice, si todavía vas a mantener tu integridad, maldice a Dios. Esta integridad es proverbial. Se conoce en la tierra, se conoce en los cielos. Dios la conoce, Satanás la conoce, su esposa la conoce. Pero su esposa no fue la mejor consejera. Y mucho menos en el momento de la prueba y de la debilidad. Pero Satanás sabe, él tiene una buena historia. Usando las esposas, y esto no es un comentario negativo sobre ustedes, simplemente es una observación para que sepan ser sabias. Cuando él quería tumbar a Adán, él no fue donde Adán, él fue donde Eva. Ustedes tienen una influencia enorme sobre nosotros. Satanás lo sabe. Cuando él quería desviar a Abraham, él no habló con Abraham. Él tentó a Sara. Cuando él no pudo hacer caer a Job directamente,
él fue por la yugular y se fue donde su esposa. Y su esposa le sugiere en este momento de debilidad que maldiga a Dios. Job reconoce que esto continúa siendo algo impensable, le reprende, le dice que así hablan los necios. ¿Cómo tú vas a hablar de esa manera? ¿Es que vamos a aceptar el bien y acaso no vamos a aceptar el mal de parte de Dios? Lo que tenemos que ver en esta historia hasta este punto, nosotros tenemos mucho mejor idea de lo que está pasando porque la historia ha sido contada, pero en el momento no sabemos. Job no sabía y todavía no tenemos todos los detalles, ¿verdad? O no sé si lo llegaremos a tener, de qué Dios está tratando de hacer con nosotros y con la IBI, pero si algo estamos seguros es que esto tiene un propósito. Que ha llegado en un momento muy coyuntural, que no es un accidente que la iglesia que ha estado cómoda en su lugar de adoración, provista, con recursos, de repente, en un momento en que estamos hablando de la iglesia que Dios quiere y en un momento en que estamos hablando de que necesitamos enfrentar los falsos maestros, los falsos profetas, yo no creo que en esta coyuntura, ese accidente, que esta prueba nos haya llegado. Pero como decía hoy, yo simplemente quiero abrir la reflexión. Yo quiero venir con un ángulo mucho más amplio, ayudarnos a entender que hay conflictos cósmicos de los cuales nosotros no tenemos ideas y no vamos a pretender tener ideas, pero que debajo de eso que ocurre, en cada experiencia hay un propósito. Y que la manera de nosotros encontrar ese propósito y que pensamos que Dios nos puede hablar como iglesia en las próximas semanas es si cada uno de nosotros se propone entrar en esa reflexión, en esa introspección, preguntarle a Dios si yo estoy caminando con la integridad que caracterizó a Job, o si hay cosas en mi integridad a la que yo estoy faltando, si hay cosas que el enemigo, conociendo, que me puede desactivar, si pudiéramos decir. El enemigo está tratando de hacerlo, me está cayendo atrás, me está pisando los talones y yo estoy en peligro de caer precisamente porque él me ha puesto el ojo como se lo puso a Job. Y este es el momento quizás en la reflexión de yo descubrirlo y decir no. No en contra de mi Dios. Ojalá tuviéramos el tiempo para revisar toda la historia, toda la experiencia de Job. Pero Job quedó tan deformado por estas llagas que sus 3 amigos, bien intencionados, cuando se acercaron y lo vieron de lejos, dice el texto, que no le reconocieron. Así de deformado estaba Job, sentado rascándose, sabrá Dios, con una rama, con piquiña, sus hijos muertos, 10, no hay posesiones, se han ido, una esposa que no le está haciendo de buena compañía, ¿y a quién él tiene? A Dios. Job insiste todo el tiempo, es que yo quiero una audiencia con Dios. Y es ahí donde Job flaquea en su historia. No es maldecir a Dios. Es simplemente en insistir en que él necesita una audiencia con Dios y que él está bien. Y ciertamente la experiencia no comenzó porque él tenía pecado, pero en la prolongación de la prueba, Job en un momento dado termina autojustificándose, por así decirlo, y comienza entonces a cuestionar a Dios por primera vez, y es ahí donde Dios aparece y Job tiene que decir, "Ups". Pero en el camino, Elifaz, su buen amigo, como dirían en inglés, su buddy, insistía en que Job había pecado grandemente y que esa era la causa de su pecado.
Interesante, hay 3 diálogos que estos 3 amigos tienen y lo tienen 3 veces. Viene uno, después el otro y finalmente cuando aparece el cuarto, lo primero que hace es, como él es el más joven, se pasa todo un tiempo excusando su juventud y que él va a hablar porque le excusan que él es tan joven. Bildad insistía en que alguien que había pecado como Job no debía estar sorprendido de sufrir como estaba sufriendo. Sofar insistía que el problema de Job era la avaricia. Que una persona rica se hace rica por avaricia y por opresión de los pobres. ¿Qué tú haces con 3 amigos así? Estás lleno de llagas, te has perdido a tus hijos. Hasta donde él sabía, y en ese momento no había pecado, Dios dice que no había pecado. Uno insiste en que él había pecado grandemente, que por eso es que esta prueba es tan grande. El otro insistía en que alguien que había pecado como Job no debía sorprenderse de sufrir como estaba sufriendo. Y Sofar insistía en que el problema de Job era su avaricia. Se prolongó la agonía. Y en la prolongación de la prueba es cuando Job termina pecando, pero por cuestionar a Dios. Y ¿qué va a pasar si esta prueba se prolonga? ¿Qué va a pasar si yo llegué a Ivy por todo lo que Ivy tenía que ofrecerme? Y ahora que no lo tiene. Bueno, voy a esperar un mes, voy a esperar 2 meses. ¿Y si se prolonga? ¿Me buscaré otro lugar que me ofrezca lo que antes yo tenía? Yo creo que esos son momentos buenos. Yo creo que necesitamos cada uno de nosotros. Si tú te sientes parte de lo que es la iglesia, y estamos hablando de la iglesia que Dios quiere, yo creo que es un momento espectacular para nosotros revisarnos personalmente. Olvídate del otro. Tú mira hacia adentro. Revisa tus motivaciones. La razón por la que está en la fe. Revisa si verdaderamente estás en la fe o no estás. Las razones por las que está en Ivy. Las razones por las que haces las cosas que haces. En 2 o 3 semanas nos vamos a encontrar como iglesia. En un momento de intimidad. En un momento de confesión. En un momento de búsqueda íntima con Dios. Y ahí le vamos a contar a Dios lo que hemos encontrado. Pero no vayas al vapor. No concluyas rápidamente la introspección, tu examen. No lo aceleres. Si alguien te cuenta lo que descubrió, no asumas que eso mismo es lo que tú tienes, cuando quizás es eso y más. O quizás no es eso, es otra cosa. Pero no pienses en Pablo, en Pedro, en María, en ti. Que tú puedas ir cada noche y decirle, Señor, delante de ti, ¿cómo está mi integridad? Tú que lo conoces todo, tú que oyes mis pensamientos, tú que ves lo que veo, tú que pesas mi corazón y las intenciones de mi corazón, ¿qué tú ves? ¿Qué tienes que decirme? Yo te prometo, yo estoy haciendo lo mismo. Recibí la noticia a los 10 minutos. Dios me hizo la primera observación. Y yo no voy a terminar de reflexionar sobre esto por semanas. Al final de la prueba, Job es reivindicado por Dios. Dios quería que Job le conociera de otra manera. Capítulo 42, versículo 5. Cuando Job es confrontado con Dios, le dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo? ¿Qué sabes tú de esto, de la creación, cuando contuve las aguas, de las Pléyades? ¿Qué tú sabes de todo esto, Job? Y Job tiene que hacer, ups.
Estas son las palabras. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, gracias porque te conocía. Escúchame, y vi lo mucho que Job conocía a Dios, que le permitió resistir la prueba como la resistió, y al final él descubre: yo solamente te conocía de oídas. ¿Te imaginas que un hombre que conoce a Dios de oídas es capaz de mantener una integridad como la mantuvo en la peor de las pruebas? 10 hijos muertos, la salud se ha ido, sus posesiones se han ido, no tiene seguridad ni económica, física, los hijos no están ahí para protegerlo. En medio de eso, él mantiene la integridad, él se mantiene firme, reprende a la esposa, y ese es el hombre que apenas conoce a Dios de oídas. ¿Cómo tú le conoces? Honestamente, hermano, hermana, ¿cómo le conoces? Si Job, que era uno de estos 3 hombres que Dios dice, Noé, Daniel, Job, si ellos estuvieran en medio del pueblo, yo no salvaría al pueblo, ellos se salvarían por sí solos, por su caminar, por su integridad. Y Job dice, yo te conocía de oídas. ¿No quieres tú ver a Dios como Job le vio? Quizás uno de nuestros mayores pecados es estar satisfecho con lo que sabemos de Dios. Es estar satisfecho con lo que hemos experimentado de Dios. Es estar satisfecho con lo poco que sabemos de su palabra. Quizás eso es uno de nuestros peores pecados. Y Job dice, ahora mis ojos te ven. Me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, Temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Dios está defendiendo a Job todavía. Ahora pues toma 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job.